Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un programa más desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto el comenzar este programa saludando a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan el programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y el director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola a todos, siempre es agradable, ¿verdad?, estar aquí en el programa desde el observatorio y poder discutir temas que tienen que ver con política pública y con la vida en el país, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos. Pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, como todas las semanas, tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña el licenciado Jaime Cruz Pérez. Bienvenido a este espacio desde el observatorio, licenciado. Saludos, doctora Castellanos. Saludos, doctor Vera. Gracias por la invitación. A usted por aceptar. Para nosotros siempre es un placer. Bueno, ya la segunda vez. Correcto. Pero por lo menos hoy es en vivo. Eso es así. Bueno, para quienes no conocen, aunque ya habíamos tenido la oportunidad de tener al licenciado en nuestro programa, el licenciado es profesor y abogado Jaime Enrique II Cruz Pérez. Nació en San Juan, Puerto Rico. Juramentó como abogado y notario en el 2003 y 2004 ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal de los Estados Unidos de América. Desde entonces ha mantenido una práctica ininterrumpida como abogado, notario y profesor universitario. Cruz Pérez obtuvo su bachillerato en Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico en 1998 y en el 2002 recibió su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y en junio del 2016 obtuvo una maestría en Derecho, en la cual fue summa cum laude, en mecanismos alternativos para la solución de conflictos y litigación de la misma facultad. El profesor Cruz Pérez es un árbitro evaluador neutral, mediador y mediador de ejecuciones de hipotecas certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. También es mediador para el Sistema Unificado de Tribunales del Estado de Nueva York, árbitro y mediador para la American Arbitration Association y para la Financial Industry Regulatory Authority. Cruz Pérez ha sido profesor en la Universidad del Sagrado Corazón, Universidad Interamericana de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico desde 2003. En la actualidad se desempeña como catedrático auxiliar y profesor clínico en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y en la Clínica de Asistencia Legal. Además, Cruz Pérez enseña conferencias y diplomados en los programas de educación jurídica continua del Colegio de Abogados de Puerto Rico y en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El profesor Cruz Pérez es también el asistente ejecutivo del vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Con esta breve reseña, pues nuevamente le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Jaime Cruz Pérez. Bienvenido nuevamente. Bueno, y para empezar, nos gustaría que el doctor Vera nos contextualizara sobre qué estaremos hablando el día de hoy, cuál es el tema y una breve introducción para que nuestra audiencia se contextualice. Pues lo primero es agradecer al licenciado Jaime Cruz Pérez, el que en el corto tiempo, ¿verdad?, que nos comunicamos con él, pues tuviese la disponibilidad de estar aquí hoy, ya que el programa tiene que ver con la reciente revocación de la reforma laboral del 2022 que llevó a cabo la juez Taylor Swain, ¿verdad?, la juez de quiebra del caso de Puerto Rico. Así que aquí podemos poner en contexto, ¿verdad?, que en Puerto Rico hubo una reforma laboral en el 2017 que se recoge en la Ley 4 del 2017, que viene a la luz de la Ley Promesa, ¿verdad? En la Ley Promesa un poco requiere el que Puerto Rico restablezca, reenergice un programa de crecimiento económico. Y a la luz de eso, pues, las personas en las posiciones de poder, ¿verdad?, los formuladores de política pública de Puerto Rico, desde una óptica vamos a decir, teórica particular,
pues deciden que haciendo ciertos cambios en las leyes laborales del país, Puerto Rico se hacía más competitivo. Hacen referencia en esa ley 4 incluso a algunos informes del World Economic Forum, donde se contrasta, ¿verdad?, cómo es la legislación laboral en el resto del mundo y cómo es la legislación laboral de Puerto Rico. Si me preguntas a mí, hay un fuerte contenido ideológico en ambas posturas, ¿verdad? Es decir, que esto es como la teoría del péndulo, ¿verdad? Hay una teoría que promueve el que los trabajadores tengan mayores derechos y que tengan, ¿verdad?, una remuneración y que tengan unos beneficios de acuerdo a su insumo en el lugar de trabajo. Y que la justicia social, porque acuérdate que desde el programa, desde el observatorio, pues tenemos que plantear eso, la justicia social se logra pues a través de mi trabajo, ¿verdad? El Estado no se tiene que hacer cargo de mí porque yo gano un salario adecuado. Y yo me puedo cuidar mi salud porque yo tengo unos días por enfermedad a través de los cuales yo puedo restablecer mi salud. Y yo tengo unos días de licencia médico familiar para atender otros asuntos, ¿verdad? Así que yo tengo una certidumbre en el trabajo que tiene que ver con mis derechos, que tiene que ver con mi salario, que tiene que ver con mis prestaciones. Entonces el Estado no tiene que intervenir demasiado en eso, ¿verdad? Así que hay una justicia social dada por unas leyes donde, vamos a decir, hay una regulación que va directamente al empleado, directamente al trabajador. Y eso es una visión de mundo. Hay otra visión de mundo que es la que plantea la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que plantea la decisión de la juez Taylor Swain, que es que no, vamos a dejar que sea la mano invisible de la economía la que regule esos aspectos. Así que para hacer eso, yo no voy a incentivar a la familia, yo no voy a incentivar al trabajador. El Estado va a incentivar al capital, el Estado va a incentivar a la industria, va a incentivar al patrono. Así que yo le doy unas herramientas al patrono. La regla es que al patrono le va bien y mientras al patrono le va bien, pues el patrono sigue generando empleos y sigue generando riqueza. Así que un poco parafraseando un expresidente de los Estados Unidos, lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es bueno para el capital es bueno para el gobierno de Puerto Rico o para el país. Esta última tendencia se llama el neoliberalismo. Así que hay un gran componente de neoliberalismo en esta Ley 4 del 2017, la cual se trata de revertir con la reforma laboral del 2022 y que con la decisión de la juez Taylor Swain volvemos al punto original, que es una idea neoliberal, ¿verdad? Donde el patrono está más fortalecido que los trabajadores en ese balance, ¿verdad?, de fuerzas. Licenciado, ¿algún comentario? Sí, no, el doctor Vera lo ha resumido bastante bien, o sea, y trayendo un poco el contexto jurídico, o sea, la Constitución de Puerto Rico, que fue aprobada en el 1952, establece, es de las pocas constituciones que establece 5 artículos a favor de los trabajadores. Establece el salario justo, establece la seguridad de salud, establece el pago por igual trabajo, igual paga, y establece las horas extras. Tiene que ser que la jornada laboral no se excederá a 40 horas y que cualquier exceso de 40 horas será pagado no menos de tiempo y medio. Así que la Constitución de Puerto Rico es una constitución de vanguardia. Y a base de eso se comenzaron a crear legislaciones protectoras del trabajo. Claro, no es hasta la reforma que entra Promesa, que entra la Junta de Supervisión Fiscal y a implementar la ley Promesa, que esa visión neoliberalista que usted menciona, doctor, la traen pensando en que si en Estados Unidos no hay tantas protecciones laborales y les va bien, pues implementemos eso en Puerto Rico. Claro está, ellos tienen una visión de que nada de lo que se pueda, ninguna legislación puede afectar el presupuesto que ellos están estableciendo y que Promesa le faculta para establecer.
Cuando viene la reforma, o como dicen en la calle, la desreforma, en el 2017, quita un montón de esos derechos que ya los trabajadores habían luchado y que costó mucho sudor y mucha sangre, ¿verdad? Y tenemos que ponerlo en contexto porque hubo mucha huelga, muchos encontronazos en la calle durante las décadas de los 60, los 70 para ir implementando estas legislaciones. Pues perdieron esos derechos y hubo una lucha. La visión que usted plantea, doctor, que es la visión de Ley Promesa, la realidad es que nunca empezó. Todos sabemos que en el 2017 vino Irma, vino María, y la economía, para todos los efectos, se paralizó. Así que nunca hubo ese supuesto boom que esperaban que hubiese habido con esta eliminación de los derechos y que más dinero las empresas iban a tener que podían reinvertir en otras cosas. Luego todos sabemos lo que pasó en el 2019, en el verano del 19, los hechos constitucionales que se formaron alrededor de eso, que terminaron con la aceptación de la designación de Wanda Vázquez como gobernadora por constitución. Luego de eso vino los terremotos del 20 y el encierro de la pandemia en marzo, o sea, los terremotos en enero. En marzo, así que la economía nunca arrancó, ¿verdad? Claro, la economía se vino a estabilizar con las ayudas de los fondos federales del COVID-19 y eso y hubo una inyección de dinero. Pero el asunto laboral nunca se resolvió. Claro, con la reforma que se trató de establecer con la Ley 41 del 2022, que era devolver esos derechos, la intención detrás de eso es que los trabajadores se sintieran seguros. Y en nuestra experiencia de varios años negociando convenios colectivos, tanto en el sector público como en el sector privado, la experiencia es que el trabajador en Puerto Rico, mientras se sienta seguro de que tiene un salario justo, que tiene buenas vacaciones, que tiene una licencia por enfermedad, que tiene un plan médico y una estabilidad laboral, se siente seguro y produce más. La visión de yo le quito más derechos y eso va a provocar que el trabajador me produzca, realmente no es así. Y si queremos ver empresas muy exitosas en los Estados Unidos, Virgin Records, Apple, son empresas que dan muchos beneficios a sus trabajadores porque eso es el incentivo que ellos necesitan para que le produzcan más, ¿verdad? Sí, yo creo que el modelo... Sí, hay otros modelos, ¿no? Hay otros mundos. Claro. En los países europeos avanzados, o sea, hay muchos más derechos laborales. Y usted no me va a decir, ¿verdad? O nadie me va a decir que son menos productivos. En tema de que yo pueda tener una jornada laboral de cuatro días. Correcto. Y la gente sea igual o más productiva. Así que va a tono con lo que usted señala. También la doctrina social de la Iglesia tiene una riqueza, ¿verdad? Ese estado de derecho previo a la reforma del 2017, como usted dice, tiene una larga historia de décadas de luchas y de logros de los trabajadores en Puerto Rico, pero además muchos de esos derechos están alineados con lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Correcto. Sobre el trabajo, sobre el descanso, sobre la igualdad, sobre el compartir las ganancias los patronos con los trabajadores. Así que un poco, ¿verdad? Antes de la ¿verdad? Antes de la reforma del 2017 teníamos un ordenamiento jurídico más alineado con lo que es la doctrina social de la Iglesia que lo que tenemos luego del 2017. Y como bien usted establece, la reforma laboral quería un poco restablecer algunos de esos derechos. Y a mí me parece que poca efervescencia social hubo en el país en la medida que se fueron quitando todos esos derechos, ¿verdad? Yo creo que los trabajadores y el movimiento obrero como que agarró descabezado a la gente, ¿verdad? Quizás por el tema de que había que pagar la deuda. Correcto. ¿Verdad? Y de que este organismo, la Junta de Supervisión Fiscal, pues parecía tener un salvavidas para el país en algún aspecto y que había que dar algo a cambio. Sí, eso es uno de los efectos que eso provocó y volvemos. Irma y María llegaron en septiembre. La reforma fue de las primeras leyes que se aprobó bajo el gobierno
de Ricardo Rosselló, pero en cuestión de en menos de 8 meses tuvimos unos huracanes que definitivamente permitieron que a la gente se le olvidara que habían perdido esos derechos. Y ante la incertidumbre de que conozco personas que vinieron a recibir la luz el 24 de diciembre del 2017, se fueron 3 meses, más de 3 meses sin el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua, el servicio básico. La gente realmente se perdió de eso y dejó de luchar por eso. Y ante la necesidad de poder producir, de poder llevar alimento a la casa, pues claro, olvidaron esa lucha. Claro, como usted menciona, la doctrina de la Iglesia, parte también era fomentar otra vez la unión familiar, en la medida que las personas pudieran trabajar 8 horas claro, y regresar a su casa y estar en la unión familiar, trabajar y tener los fines de semana libres para poder compartir con la familia. Pues eso es parte de lo que se perdió con esa reforma del 17 y que se trató de conseguir nuevamente con la reforma de la Ley 41 del 2022. Jennifer, si te recuerdas, y me gustaría una corta intervención tuya aquí, cuando nosotros presentamos el estudio de los trabajadores y el COVID, al margen de ese estudio, cuando fuimos a distintos programas de radio, pues nos preguntaban, ¿cómo podemos lograr que los trabajadores vuelvan al lugar de trabajo? ¿Verdad? Porque el lugar de trabajo post-COVID, muchas personas se plantean si la vida es trabajo nada más. Y si yo estoy dispuesto a trabajar para otra persona, para una institución, el resto de la vida. Y entonces, si tenemos un ordenamiento jurídico que disuade el que las personas vuelvan al trabajo porque no tengo un incentivo, ¿verdad? Más allá de quizás el poderme ganar la vida de inmediato, pues eso crea un escenario poco atractivo. Es interesante porque el capital, por un lado, promueve esta flexibilidad laboral que significa quitar derechos. Pero por otro lado, están a gritos pidiendo que la gente vuelva al trabajo porque no consiguen mano de obra. Jenny. Sí, ahí en relación a los resultados es interesante porque nosotros preguntábamos cómo percibían si los beneficios marginales que ofrecía la organización eran justos. Pues de manera general lo perciben que es justo en la medida que se aplica la ley, es decir, con tu plan médico y tu plan de retiro, pero no hay algo adicional que motive. Por otra parte, teníamos como una variable que medía sobre las recompensas como bonificaciones extra, halagos, premios por la milla extra, algún tipo de recompensa por la productividad, por ejemplo, y más del 50% estuvo en desacuerdo con estas premisas que decían que la organización como tal te recompensaba de alguna u otra manera el esfuerzo que tú hacías dentro de la organización, y esto realmente marcaba porcientos mayores en desacuerdo. Lo que indica es que las organizaciones se ajustan mucho a la ley, se ajustan mucho a dar lo que toca, pero no van más allá sobre qué necesitan las personas en su ambiente laboral, y esto lo hemos tocado en varios programas, y es la importancia de las organizaciones de evaluar y conocer qué necesita la gente en el contexto, qué necesitan las personas en la organización. Cada organización tiene necesidades diferentes de acuerdo al tipo de personas, el tipo de producto o servicio que ofrezca a la comunidad, a la sociedad. Entonces, hacer esos procesos de reconocimiento de necesidades es bien valioso porque a veces la necesidad no es justamente el salario, sino otros espacios como la flexibilidad, que si tienes que salir para cumplir alguna cita, alguna situación familiar, no se te castigue, no se te descuente de nómina, no se te quite, y tú tengas la posibilidad de ajustar ese espacio nuevamente para volver a tu trabajo, ponerte al día con tus tareas. Son cosas que a veces no se consideran, que al final resultan ser sencillas, que no son tan costosas para las organizaciones, pero que motiva a la productividad. Entonces creen, y eso lo tuvimos con el doctor Alex Barriera, hablando un poco del liderazgo en las organizaciones, ¿no? Y la importancia de
de la educación y formación en el liderazgo en las organizaciones, y es la gente, los líderes a veces se equivocan mucho creyendo que las personas son las que tienen que estar motivadas y démele una charlita ahí de motivación para que me los motive y sean más productivos, pero cuando quienes tienen que trabajar realmente son los líderes. Correcto. Y viene en un proceso de cambio de mentalidad frente a qué debo dar yo para que mis trabajadores realmente se motiven. Son acciones básicas en la psicología del condicionamiento, ¿no? Recompensa y hay una respuesta. Hay una respuesta frente a eso. El reconocimiento. Muchas personas, en los años que llevo trabajando con trabajadores y con patronos, muchas personas reconocen, se sienten mal en sus trabajos porque hacen un esfuerzo para que el patrono quede bien y ni siquiera un gracias. Exacto. Algo tan sencillo como un gracias por tu esfuerzo, gracias por lo que estás haciendo, estamos muy orgullosos de ti. Ese pequeño detalle, ese pequeño gesto hace gran diferencia porque los hace visibles. En una empresa de miles de personas, cientos de personas, el que el trabajador se sienta visible frente al patrono, que el patrono reconozca que está ahí, es fundamental. Y como usted dice, doctora, no cuesta nada. ¿Verdad? Ese factor humano, el factor de ser empático con el trabajador, con el compañero de trabajo, porque la realidad es que nosotros pasamos más tiempo en el trabajo o trabajando, ya sea donde quiera que estemos, que con nuestra familia. Claro. Exactamente. Entonces, pues, es fundamental que ese reconocimiento esté. Así es, pues muchísimas gracias, licenciado. Vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando sobre la revocación de la reforma laboral del 2022 con el licenciado Jaime Cruz Pérez. Doctor Vera, ¿le gustaría continuar en este segmento alguna introducción? Sí, a mí simplemente me gustaría que el licenciado ahora abordara el tema de las posibles consecuencias de la nulidad de la reforma laboral del 2022 y en dónde nos encontramos ahora, ¿verdad? Bueno, cuando entra en vigor, cuando se aprueba la ley, entra en vigor la ley 41 del 2022, entraba en vigor inmediatamente a su aprobación. Lo cierto es que solamente estuvo activa no más de 60 días. ¿Por qué? Pues la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal tiene un poder de solicitar la paralización de la implementación de una ley si entiende que esa ley entre en vigor va a afectar el plan fiscal que ya está establecido o que se puede establecer. Y eso fue lo que sucedió. Así que la reforma de la ley 41 del 2022 no estuvo más tiempo activa que eso. No obstante, muchos patronos entendieron que como se había aprobado una ley y la ley decía que entraba en vigor a su aprobación, bajo esta lucha interna que hay de reconocimiento o no de la Junta de Supervisión Fiscal, empezaron a implementar lo que decía la ley. Al haber la revocación la semana pasada de la ley, pues se quedan en ¿y qué hicimos? ¿Qué hacemos ahora? Porque ya habíamos implementado todo lo que la ley nos decía, incluyendo el pago de la bonificación de bonos de Navidad que sucedió entre los meses de noviembre y diciembre del 2022. Incluso la semana pasada se formó un revuelo porque muchos patrones empezaron a solicitar o a buscar asesoría con sus abogados para ver cómo podían recuperar ese dinero que ya habían pagado. Entonces, eso, obviamente también añadimos el factor político envuelto. O sea, se publica la revocación de la ley, fue el lunes de la semana pasada, y el mismo lunes o martes, ya la delegación popular de la Cámara volvió a radicar el mismo proyecto, ¿verdad? Alegando que tenían un estudio que fue por la razón por la cual la juez Taylor Swain revoca la ley. Porque dice, oye, tu gobierno nunca me pusiste en posición de poder entender cuál podría ser el impacto fiscal. Por lo tanto, si tú no me pusiste en posición, yo no puedo darle paso a la ley. Y la revocó a inicio, es como si nunca hubiese existido. Claro. Y ahí es que posiblemente va a crear y va a generar una ola de posibles reclamaciones para tratar de revocar todos los pagos que se hicieron a base de esa implementación de una ley que realmente estuvo en suspenso todo el tiempo. Claro, ya nosotros nos han hecho consultas sobre ese particular y le hemos dicho, bueno, en teoría pudiésemos, un abogado puede solicitar que se le devuelva el dinero, porque
ya esa doctrina de que el paga más, el paga dos veces no existe, ¿verdad? Si yo puedo probar que fue un error de buena fe, puedo solicitar que se devuelva el dinero. No obstante, ¿cuál va a ser el efecto de que eso pase? Ya Puerto Rico ha tenido los últimos 10, 15 años una merma, ¿verdad? Los puertorriqueños se están yendo para Estados Unidos, por otros países, a buscar mejor calidad de vida, mejores trabajos, mejores pagas. Y la realidad es que se está vaciando el país. Si tú le sumas a eso que el patrono va a empezar a exigirte que le devuelvas un dinero, ¿qué va a hacer? Provocar, como decíamos en el segmento anterior, en vez de motivar al trabajador para que siga produciendo y se sienta bien en el trabajo, lo va a desmotivar. Le das más motivos para que se vayan. Para que se vayan, exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, quizás en un efecto de un año puedas recuperar parte de ese dinero que invertiste. Pero a largo plazo, el trabajador se te va. No vas a conseguir otros empleados que lo sustituyan porque van a saber qué fue lo que tú hiciste. Claro. O sea, si tú me pagas y después me vas a quitar el pago que me diste, pues, ¿para qué voy a trabajar contigo? Así que, tarde o temprano, esos negocios van a quebrar, van a tener que cerrar. Y entonces, el efecto económico va a ser devastador. Que tampoco fue lo que vio, yo creo que el gobierno debió haber podido demostrarle a la juez Taylor Swain, diciéndole, mira, ¿cuál es el efecto? Quizás el primer año pueda haber un efecto de que muchos patronos, cuando tengan que invertir dinero, puedan solicitar unos créditos. Pero Puerto Rico es un país que consume demasiado. Y si el Estado tiene una captación en el IBU buena, alta, pues todo lo que se le pague al trabajador, el trabajador va a ir a las tiendas y lo va a invertir. Así que eso regresa a las arcas del gobierno a través del IBU. Esa matemática era fácil de hacer. Todos los últimos años se ha reportado que ha habido ingresos que sobrepasan los estimados del gobierno. Así que era tan sencillo como poder probar eso y poderle establecer al gobierno que el efecto sobre el fisco no iba a ser totalmente correspondido con el ingreso a través del pago de contribuciones por el IBU. Porque Puerto Rico va a seguir consumiendo. Sí, es que yo creo, Jaime, que a la Junta de Supervisión Fiscal la podemos acusar de muchas cosas. Pero en lo que toca al observatorio, ¿verdad? Yo puedo decir que la Junta ha propendido el que se hagan unas políticas públicas basadas en evidencia. Sí. Así que la Junta, y de nuevo ideológicamente tengo unos serios problemas con algunos de sus planteamientos, pero eso el gobierno de Puerto Rico pudo haberlo hecho. La otra pregunta es, a mí me parece que el gobierno de Puerto Rico se ha descapitalizado en términos del recurso humano capaz de hacer ese tipo de estudio bien hecho, de forma que tú puedas convencer a un oficial del gobierno federal de que aquí hay una lógica. Correcto. Y de que hay una racionalidad detrás de la toma de decisiones administrativas. Así que estemos en un lado del issue, proponiendo la ley del 2017, ¿verdad? Es decir, el recorte de derechos a los trabajadores, o estamos promoviendo el que los trabajadores tengan mayores derechos. Ya se pasó el tiempo de trust me statements. Créeme de que esto es bueno, créeme de que esto ayuda a la economía. En la formulación contemporánea de política pública, nosotros tenemos que poner al policy maker, al tomador de decisiones, en una postura, tenemos que educarlo de que tal acción es posible. Así que ¿verdad? Sírvanos esto de ejemplo para los formuladores de política pública, para los senadores, los representantes, las personas que están en los grupos de interés, en los sindicatos. No es que esto es, como le digo, lo justo, no es que esto es lo que nos merecemos, es probarlo. Y correcto, probar ese efecto, ¿verdad? Utilizando metodologías científicas. No, definitivamente. O sea, el gobierno en las últimas décadas ha provocado estos efectos de que no se les crea. Ha creado una crisis. Todo el mundo ha cuestionado la deuda, el origen de la deuda, pero nunca han querido hacer una auditoría eficaz de la deuda. Y obviamente la Junta de Supervisión Fiscal duda
de la capacidad que pueda tener el gobierno de poder hacer las cosas bien. Pues si te está exigiendo que le pruebes que funciona, presenta la prueba. ¿Qué pasa? Las instituciones como nosotros, como la Pontificia Universidad Católica, el Observatorio y las distintas organizaciones que investigan acá, hacen investigaciones. Tenemos las pruebas, pero nosotros no nos citan para poder presentar esas pruebas y demostrarles. Entonces, ellos descansan en lo que ellos puedan hacer. Y obviamente esto es un juego político, como usted bien menciona, el asunto de, no, pero que como yo no creo en la Junta, pues yo soy el héroe porque aprobé la reforma laboral, pero no la defendí, por lo tanto, la Junta la elimina, no fui yo gobierno, fue la Junta. Y quienes quedan en el medio sufriendo las consecuencias, los puertorriqueños, los trabajadores puertorriqueños y los ciudadanos que viven en Puerto Rico, que aportamos todos los días con nuestro trabajo en esto. Mira, cuando yo enseño el curso, hace años no lo enseño, yo doy un curso de política fiscal y presupuesto, le explico a los jóvenes estas estructuras que hay en el gobierno federal, fíjate, porque si vamos a seguir el modelo federal, pues vamos a seguirlo completo. Entonces, allá el Congreso tiene el Congressional Research Service. Yo quiero saber si una reforma económica, si una reforma en algún ámbito de política pública va a tener un impacto. Yo tengo esos investigadores independientes, en ese caso del Congreso, que me van a través de metodologías científicas determinar si eso se puede hacer o no. Pero ese es el ala congresional. El presidente tiene también un brazo investigador, tiene el Council of Economic Advisors, donde casi todo el mundo que trabaja allí es doctor en economía o son abogados corporativos que trabajan en áreas que tienen una formación que tiene que ver con finanzas y con economía. Así que uno echa, ¿verdad? Vamos a decirlo, a los asesores a pelear. Pero la evidencia está más alejada del político que lo que está aquí en el país. Entonces aquí hay que desarrollar, ¿verdad? Una de las visiones que yo vengo proponiendo hace tiempo, este tipo de organismos, no hablando de los organismos del tercer sector, como quizás el observatorio. Correcto. O los distintos observatorios. El Centro para la Nueva Economía es un organismo que bien puede hacer eso. Tú puedes comisionar a los expertos del Centro de la Nueva Economía para que te hagan un estudio sobre e ilustrar a la Junta. Claro. Y tener, ¿verdad?, una lejanía del poder político para que sea creíble la evidencia que se le presenta, en este caso a la juez o a otros formuladores de política. Sí, es que el juego político partidista, porque todo en los países tiene que ver con la política, ¿verdad? Porque claro, el polis es la administración del país, pero el juego político partidista nos sigue causando daño, porque dejan a un lado los que vivimos en este país, los que aportamos día a día con nuestro trabajo, ya sea en el gobierno, en empresa privada o personas individuales que no están aliados a ninguna organización, que aportamos todos los días con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, y nos vemos marginados por esa toma de decisiones incorrectas, porque es que no hay otra forma de llamarla, ¿verdad? Son decisiones incorrectas porque la evidencia, como usted bien dice, doctor, está de frente, la tienen ahí y simplemente se tapan los ojos y no la quieren ver. Sí, pienso, ¿verdad?, en la ley del 2017, ¿verdad?, la reforma propulsada por Promesa, pues se habla, mira, vamos a aumentar la competitividad del país. Pero pienso yo, ir y venir en la legislación laboral y otras legislaciones no le restan certidumbre al inversionista, claro no sí. Restan competitividad, porque como usted trae, o sea, yo pagué el bono de Navidad, que no, entonces ahora resulta que no lo tenía que pagar. Y tengo un empleado y lo hice empleado regular a los 3 meses. Y ahora resulta que le tengo que dar 1 año. Bueno, y entonces hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Uh-huh. Que vamos a reconocer todo. La legislación laboral impone unos mínimos. Correcto. ¿Verdad? No unos máximos. Aquí en Puerto Rico confundimos mucho, los patronos confunden mucho el mínimo con el máximo.
Yo tengo un salario mínimo, 8 y pico. Pero eso no quiere decir que yo no te puedo pagar $15 para traerte, $12, $13. ¿Verdad? Yo digo, pues mira, usted tiene tantos días por vacaciones por ley, pero yo te puedo conceder más. Correcto. ¿Verdad? Así que... Sí, y eso es lo que sucede, o sea, y esa es la visión de los Estados Unidos. O sea, el patrono decide qué oferta darte. Pero si tú tampoco le das esa oportunidad, porque le das esa liberalidad, pero maltratas al trabajador y el trabajador se tiene que ir, entonces ¿a quién le vas a dar la oferta? ¿A quién vas a contratar? Muchos hospitales les pagan a las enfermeras a $12 la hora cuando Walmart, por mencionar una, ¿verdad? No es que estemos auspiciando, por Walmart paga $14.50 el que empuja los carritos. Imagínate. Pues entonces, una enfermera que tiene que trabajar 8, 10, 12 horas por turno a $12 la hora, pues prefiere trabajar 8 horas en Walmart y se va a ganar más de lo que se está ganando en un hospital con todos los riesgos que eso conlleva. Así es. Si no se le puede dar otro beneficio, porque simplemente estamos mal informando a los patronos. Pues como usted dice, pues, está bien, yo te di la permanencia de los 3 meses. ¿Me estás trabajando bien? Sí. ¿Me estás produciendo? Sí. Pues porque yo me voy a preocupar. La misma aplicación de la ley 80 de despido injustificado. Claro. Pues si yo no voto a ningún empleado injustificadamente, pues a mí la ley 80 no me va a aplicar. Si yo pago el salario de los trabajadores como corresponde, no van a haber reclamaciones por salarios no cobrados. Si yo le pago las licencias por vacaciones como corresponde, nadie me va a reclamar eso. Si yo pago el fondo del seguro del Estado, no voy a tener reclamaciones en el fondo, que me suban la póliza. Si cumplo y tengo un ambiente de trabajo correcto y bueno y positivo, nadie me va a radicar una demanda por acoso laboral. Son responsabilidades que los patronos tienen que cumplir. Y en la medida en que lo logren, no va a haber ningún efecto negativo en la economía de ese patrono porque no le va a afectar la ley. Porque son leyes que, si en caso de que esto suceda, esto es lo que va a pasar. Así que la ley 80 no le va a crear un problema económico a ningún patrono. Tú cumples con la ley, cumple con lo que tienes que hacer. Eso no significa que no puedas votar a un trabajador. O sea, el hecho de que hay una ley de madres obreras que protege a una mujer que está en estado grávido no significa que no la puedas votar si la cogiste robando. La ley dice que no la puedes votar sin justa causa, pero si la cogiste robando, puede estar 7, 8, 9 meses de embarazo. Eso es razón justa para despedirla. ¿Verdad? Sí. Un ejemplo drástico, pero porque yo sé que afecta. ¿Verdad? Es un ejemplo que uno dirá, pero ¿cómo la vas a votar preñada? Bueno, pues la cogí robando. Eso es justa causa para despedirla. ¿Verdad? O sea, si las cosas se hacen bien, el patrono no tiene por qué preocuparse por los supuestos gastos que la reforma laboral le pudo haber causado. Así es, y yo solamente quisiera aportar más allá de la preocupación si debo darle 3, 12, 18 meses de prueba en ese nuevo trabajo, es por qué no se preocupa por un proceso más riguroso en la selección del personal y adiestrar y formar a las personas que ingresan, ya sea porque tiene ciertas habilidades y tiene que mejorar o fortalecerse en otras, pues trabaje eso, invierta en eso, más allá de preocuparse cuánto es el tiempo en el que yo tengo o la ventana que tengo para votarlo, ¿no? Correcto. Doctor. Ahora, ahí discrepo de ti, porque en el contexto en que estamos, Jennifer, de nuevo, mi visión es, y lo he escuchado de patronos, yo lo que necesito es un cuerpo vivo. O sea, ante la escasez de recursos humanos en Puerto Rico hoy día, cualquiera que entra por la puerta tiene trabajo. El rigor en la selección en muchas ocasiones cede ante la necesidad de trabajadores. ¿Verdad? Así que estoy exagerando para polemizar. Pero sí formar, o sea, sí. Entonces ahí, Jaime, el periodo probatorio largo, ¿verdad? Y estoy desdiciéndome, ¿verdad? Pero para polemizar, un periodo probatorio largo hace algún sentido, bueno, es lógico. Pero si tú capacitas a las personas, pero no si pretendes que aprenda solo y no le enseñas así, tampoco, seguro, pues seguro. Lo tiras a la boca a los leones. Y ahí tratando de ser un poco mediador en el asunto. Sí, eso es lo tuyo. Claro. El hecho de que escoger a cualquiera
eventualmente que no esté capacitado, y si yo no lo quiero capacitar o no puedo capacitarlo, lo que me va a representar es gastos adicionales. Claro. Y si lo que quiero hacer es fomentar que el patrono invierta más en el país para que pueda producir, no ser riguroso en la selección, no entrenar a esos empleados y no tratarlo bien, que es lo que refleja el estudio que hizo el observatorio. Claro. No, pero permíteme polemizar. ¿Verdad? Pero, o sea, tiene un efecto económico devastador en el patrono. Sí. ¿Ves? Entonces, volvemos. ¿Qué me afecta más? ¿Cuánto tiempo yo le voy a estar pagando a los asesores externos? Y en eso me tiro yo como abogado. O sea, muchos abogados lo que quieren es seguir pleiteando para seguir cobrando. Está bien, pero ¿eso cuánto te va a durar? Porque en la medida en que tú orientes mal a tu cliente, Sí. pues va a haber un problema, porque yo patrono, yo empresa, si yo te pregunté si la ley 41 estaba en vigor y tú me dijiste sí, y resulta que estuvo paralizada porque promesa, la Junta la paralizó, entonces, pues, oye, me orientaste mal, ¿verdad? Eso tiene unos efectos, pero bueno, no entremos en ese efecto porque posiblemente voy a tener problemas después de eso, pero bueno, la libertad de expresión, gracias. O sea, lo que tenemos es que dar las herramientas, y el país tiene que entender que en la medida que demos las herramientas para que el país prospere, para que el país pueda hacer las cosas y utilizar a todos los recursos, ya sea en el gobierno o en la empresa privada, como en las universidades, en este caso como nuestra Pontificia Universidad Católica, que tenemos los recursos y tenemos el personal preparado académicamente y con vasta experiencia para orientarlos y decirles cómo hacer las cosas como corresponde, y utilizar las otras instituciones no gubernamentales, como usted dice, como asesores. Si hubiésemos hecho eso hace muchos años atrás, este país no estaría en el punto donde está. En ese caso, las personas que nos escuchan, los patronos, por ejemplo, de organizaciones, ¿pueden buscar asesoría en la clínica de la universidad? Bueno, la función de la clínica de asistencia legal es un poco más limitada. Atiende casos de familia, pero sí se atienden casos laborales y se pueden orientar los trabajadores que entiendan que están siendo discriminados o están siendo afectados por el efecto de la reforma que pueda haber, si se les puede orientar. Okay. ¿Algún último comentario? No, yo doctor? creo que también en charlas que se puedan organizar desde la universidad va a haber que organizar algunos foros que tengan que ver con esto de la reforma, ¿verdad? Y cuáles son los efectos. Yo creo que va a haber una cascada de posibles reclamaciones. Pienso en aquellos empleados que pasaron periodos probatorios de 3 meses y que después ejecutaron mal. Correcto. ¿Verdad? Pues de nuevo, veo que puede haber una cascada de problemas relacionados con este vaivén en la legislación laboral en el país. Pues magnífico, doctor. Como siempre, el tiempo es limitado en este programa. Le agradecemos al licenciado Jaime Cruz por aceptar nuestra invitación nuevamente, por compartirnos sus conocimientos y experiencias profesionales que sabemos que va a ser de mucha ayuda para las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a usted, doctora Castellano. Gracias, doctor Vera, por la oportunidad. Siempre estamos a las órdenes. Simplemente nos avisan y aquí estaremos para compartir con ustedes lo poquito que podamos ayudar en el proceso para beneficiar a este país. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues agradecemos a todas las personas que estuvieron hasta el final de este programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist desde el Observatorio, o buscarlo en formato podcast desde el Observatorio en Spotify. Les agradecemos a todos y los esperamos la próxima semana desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.